Minutos, como se ha hecho público en las últimas horas, el Ministerio de Salud ha descartado por ahora el uso obligatorio del tapabocas, espacios públicos, por supuesto, transportes, centros de salud. Un gusto saludar a esta hora a la señora ministra de Salud, Carolina Corcho. Ministra, gracias por estar en 6am. Buenos días para usted. Muy buenos días, Gustavo, y a la mesa de trabajo y a la audiencia. Ministra, ¿por qué se toma la determinación? ¿Cómo estamos en materia de COVID en Colombia y cómo están viendo ustedes desde el Ministerio precisamente el uso de esas medidas como preventivas como el tapabocas? Bueno, lo primero es que tenemos que tener en cuenta que en este momento en Colombia tenemos una concurrencia de diversas infecciones respiratorias y virus, no solamente el COVID, sino la influenza, sincitial respiratorio, virus que afectan a niños, a niñas y también a mayores de 60 años, que son las poblaciones de mayor riesgo. En ese sentido, sí hemos estado viendo en los servicios de hospitalización y urgencias que están llegando a unidad de cuidados intensivos personas mayores de 60 años que no tienen esquemas completos de vacunación o no se han puesto los refuerzos. Es decir, la pandemia sigue, ya no con la intensidad que teníamos hace un año, pero sí continúa y la mayor dificultad que tenemos es personas que no han completado su vacunación, porque recordemos que después de 6 meses se pierde el potencial de anticuerpos contra el virus. Entonces es importante ponerse el refuerzo y 4 meses después el segundo refuerzo para mayores de 18 años. Eso hizo, digamos, que aumentara la preocupación en el Ministerio de Salud. Emitimos una circular el día de ayer para los entes territoriales, la población y los distintos actores del sistema. Y lo que hemos planteado allí es que no se han levantado las medidas que previamente se tenían de obligatoriedad del tapabocas. ¿En dónde? En transporte público, en hospitales y clínicas, en hogares geriátricos, pero además personas sintomáticas o que hayan sido diagnosticadas por COVID deben utilizar de manera obligatoria el tapabocas. Esa medida no se ha levantado. Pero además se hace una recomendación, en esto sí vamos a pedir, porque en Colombia se ha bajado la percepción del riesgo sobre el COVID, y en esto es muy importante también cómo le comuniquemos a la ciudadanía. No es que no hayamos descartado la obligatoriedad del tapabocas, es que hay una obligatoriedad en unos casos, pero estamos haciendo la recomendación de que en lugares abiertos y cerrados con aglomeraciones se use el tapabocas. Entonces las medidas importantes son que los ciudadanos completen sus vacunaciones, sus refuerzos. Tenemos suficientes en el país, están disponibles el uso de tapabocas con esta recomendación y evidentemente continuar con las medidas de lavado de manos. Claro. Señora ministra, con el ánimo de que la audiencia, los colombianos estén bien informados, porque a veces circula mucho comentario, hay gente que dice, no, es que las vacunas que actualmente están ya no son tan efectivas porque eran para otras variantes del COVID. ¿Qué decirle a la gente sobre eso, ministra? Muy importante su pregunta. Efectivamente, en este momento la variante que predomina en Colombia es la Omicron con una subvariante BQ1. Es posible que la vacunación o el efecto de la vacuna disminuya, pero solo un poco. Igual las vacunas siguen siendo efectivas, porque en la práctica, Gustavo y ciudadanos, lo que estamos viendo en los hospitales es que quienes mueren por COVID son personas fundamentalmente mayores de 60 años que no tienen esquemas completos de vacunación y refuerzos. Luego, la vacuna sí evita la mortalidad y la enfermedad grave aún ante esta subvariante. Ministra, si una persona ya completó su esquema de vacunación, ya se aplicó el refuerzo, pero ya pasaron más de 6 meses después de ese último refuerzo, ¿debe volver a vacunarse contra el COVID? Debe volver a aplicarse otro refuerzo. Es probable que este virus ya se instale y tengamos que aplicarnos una vacuna cada 6 meses o cada año. Hemos observado que quienes tienen mayor protección son quienes tienen la vacunación y quienes ya tuvieron el COVID y generaron anticuerpos frente a este. Entonces, si se puso el refuerzo, pues póngase su segundo refuerzo, sobre todo en estas épocas que tenemos una ola invernal, una temporada de lluvias que se va a extender de acuerdo al IDEAN y que la concurrencia de estos virus van a seguir ejerciendo presión sobre los servicios hospitalarios.
Espinosa, ¿usted tiene una inquietud para la señora ministra sobre la viruela del mono? Claro, es que nosotros contábamos, Gustavo, hace más o menos un mes que la ministra estaba adelantando unas gestiones muy en silencio con Japón para la donación de esas vacunas de la viruela del mono. En efecto, eso ya se confirmó la semana pasada. ¿Cuándo llegan las vacunas, ministra? ¿Y son solo 25,000 o eventualmente podrían dar otras? Bueno, una cosa que hay que aclarar es que la viruela del mono no tiene el mismo comportamiento del COVID. Se presentan estos contagios y estas infecciones en un tipo de población con prácticas particulares de riesgo, porque no debemos generar estigmatización sobre ciertos grupos poblacionales. En las últimas semanas se ha encontrado una disminución de los casos en América Latina que se ha mantenido de manera estable en las últimas semanas. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la vacunación de la viruela del mono, a diferencia del COVID, no es masiva, es solamente en grupos de riesgo y en contactos demostrados de los casos que han sido diagnosticados, que insisto, han disminuido. Pero además ha dicho la Organización Mundial de la Salud que la vacuna es una medida complementaria. En el caso de Colombia hemos estado trabajando con vigilancia epidemiológica y salud pública, con los 4 entes territoriales donde más número de casos tenemos: Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga, en donde no se ha bajado la guardia y se han seguido con las medidas, y actuamos de manera silenciosa para poder hacer la negociación por la exigencia diplomática del país japonés, de nuestro país amigo, con quien llevábamos diálogos ya hace varios meses, pero por la misma solicitud de ellos, que hasta tanto no estuviera acordado toda la donación, no podría ser anunciado en Colombia, porque estas vacunas de la viruela, que es realmente una vacuna de la viruela humana, en el mundo no existe vacuna contra la viruela símica, sino contra la viruela humana, y intuitiva y científicamente se demuestra que esto sirve para la viruela del mono, porque son muy parecidos. Estos son vacunas de seguridad nacional del Estado japonés. Esa es la razón por la que nos habían solicitado pues total respeto. Sin embargo, ya hemos hecho el anuncio conjuntamente con ellos y ya firmamos las notas de canje entre los dos países y las cancillerías, y ya estamos en los próximos días en los procesos de ingreso de la vacuna con los permisos del INVIMA. Señora ministra Carolina Corcho, muchísimas gracias, muy amable, y a cuidarnos todos, a seguir poniendo mucha atención y a tratar de respetar todas las medidas y de vacunarnos, ministra. Muchas gracias. Bueno, un abrazo y muchas gracias a ustedes.